Un niño de 4 años desapareció en las colinas de Virginia, dejando a su familia y a toda una comunidad sumidos en la desesperación. Mateo Klein Powell, un pequeño lleno de vida y curiosidad, se perdió cerca de la montaña Bluff en 1891. Lo que comenzó como un día ordinario de juego se convirtió en una tragedia que resonaría a lo largo de los años. Durante meses, se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas, y la angustia de sus padres se tornó palpable mientras el tiempo pasaba sin una pista que pudiera traer de vuelta a su hijo. Finalmente, en un rincón apartado de la montaña, el cuerpo de Mateo fue encontrado, y con él la tristeza de una familia rota. Pero la historia no termina ahí. Algo extraño comenzó a ocurrir. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los excursionistas que recorrían los senderos de la montaña comenzaron a reportar avistamientos de un niño que vagaba por el bosque. Un niño que, a pesar de su trágico destino, parecía seguir buscando el camino a casa. La leyenda de Mateo, el fantasma del niño perdido, se extendió como un susurro entre los senderistas y los habitantes locales. Muchos hablaban de una figura etérea, de ojos brillantes que atravesaban la niebla matutina, de risas lejanas que resonaban entre los árboles. Algunos afirmaban haber sentido la presencia del pequeño, un susurro en el viento que les pedía ayuda, que les guiaba hacia una verdad que estaba destinada a permanecer oculta. Te preguntarás, ¿qué hay detrás de estos avistamientos? ¿Por qué el espíritu de Mateo sigue vagando por esos bosques? A medida que profundizamos en esta historia, descubriremos no solo la tragedia que rodeó su desaparición, sino también el profundo misterio que envuelve su legado. La combinación de su trágica muerte y los relatos de encuentros fantasmales tocan el corazón y alimentan un enigma que perdura en el tiempo. Así que, si eres de los que se sienten intrigados por las historias de lo extraño y lo sobrenatural, quédate con nosotros. Te invitamos a sumergirte en la historia de Mateo Klein Powell, un niño cuya vida fue truncada, pero cuyo espíritu parece estar destinado a perdurar, buscando su camino a casa en un mundo que todavía lo recuerda. ¿Estás listo para descubrir qué secretos esconde la montaña Bluff y por qué el eco de un niño perdido aún resuena entre sus árboles? ¿Te gustó lo que estás escuchando? Entonces suscríbete al canal y dale like, y dime en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué te llamó más la atención? La historia de Mateo Klein Powell ha sido contada y recontada a lo largo de generaciones, convirtiéndose en un mito que atrapa no solo la imaginación de los que visitan la montaña Bluff, sino también el corazón de aquellos que sienten la tristeza de una vida interrumpida. La montaña, con sus cumbres majestuosas y sus valles profundos, se ha convertido en un símbolo de la memoria y el dolor, un lugar donde el tiempo parece detenerse y los ecos del pasado aún resuenan. Los relatos de excursionistas que han tenido encuentros con el espíritu de Mateo son diversos y están llenos de emoción. Algunos describen cómo, al caminar por los senderos cubiertos de hojas, han sentido una brisa suave que acaricia su rostro, como si el niño les estuviera guiando. Otros han reportado haber escuchado risas infantiles que flotan en el aire, risas que los llevan a momentos de alegría, pero que rápidamente se convierten en susurros de tristeza al recordar la tragedia que envuelve a este pequeño. Uno de los relatos más conmovedores proviene de una pareja de ancianos que habían visitado la montaña cada año desde que se conocieron. Cierta vez, mientras caminaban por un sendero menos transitado, su atención fue capturada por una figura que se asomaba entre los árboles. Era un niño pequeño, con una camiseta blanca que parecía brillar a la luz del sol. La pareja, al acercarse, sintió una mezcla de alegría y temor. El pequeño niño sonreía, pero sus ojos reflejaban una profunda melancolía. Cuando intentaron llamarlo, él simplemente giró su rostro y comenzó a caminar hacia la espesura del bosque, como si los estuviera invitando a seguirlo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar donde había estado, ya no había rastro de él. La pareja regresó a casa con el corazón pesado, sabiendo que habían visto algo más que una simple ilusión. Con cada nueva historia, la leyenda de Mateo creció.
Algunos comenzaron a dejar juguetes y flores en los senderos donde se habían reportado avistamientos, como ofrendas a un niño que nunca había dejado de buscar su camino a casa. Las familias que visitaban la montaña se unían en la esperanza de que, de alguna manera, sus gestos pudieran traerle paz. Las ofrendas se convirtieron en un ritual, un acto de amor hacia un niño que solo deseaba ser recordado y querido. Sin embargo, no todos los encuentros con el espíritu de Mateo fueron tan tiernos. Algunos excursionistas reportaron haber sentido una presencia inquietante, una sensación de frío que les recorría la espalda, como si el mismo Mateo estuviera tratando de comunicar su angustia. En ocasiones, aquellos que se atrevían a explorar más profundamente la montaña afirmaban haber escuchado un llanto lejano, un lamento que resonaba entre los árboles, un eco de la desesperación de una madre que aún busca a su hijo perdido. La Lion, comunidad local, por su parte, se dividió en su interpretación de estos eventos. Algunos creían firmemente que el espíritu de Mateo estaba atrapado, buscando resolver un misterio que nunca debería haber existido. Otros, sin embargo, veían en su historia una forma de advertencia, un recordatorio de los peligros que pueden acechar en la naturaleza y de cómo un instante de descuido puede cambiar vidas para siempre. A medida que continuamos explorando la vida de Mateo y los misterios que rodean su desaparición y su posterior avistamiento, es fundamental recordar que su historia no es solo la de un niño perdido, sino también la de una comunidad que se aferra a la memoria de un pequeño que, aunque su vida fue breve, dejó una huella imborrable. La leyenda de Mateo Klein Powell nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza, recordándonos que a veces los lazos que nos unen a aquellos que hemos perdido pueden ser más fuertes que la muerte misma. ¿Qué lecciones nos enseñan estas historias sobre el amor y la conexión? ¿Y qué secretos aún permanecen ocultos en las sombras de la montaña Bluff, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes que se atreven a buscar la verdad? Los años pasaron, y la historia de Mateo Klein Powell se convirtió en un faro de misterio y melancolía en la comunidad de Bluff Mountain. Cada verano, grupos de excursionistas llegaban ansiosos por explorar los senderos y tal vez vislumbrar al pequeño espíritu que vagaba entre los árboles. Algunos venían cargados de juguetes y flores, mientras que otros llevaban consigo cámaras y grabadoras, esperando capturar algo más que un simple recuerdo. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaron a pintarse de amarillo y rojo, un grupo de jóvenes aventureros decidió acampar en la base de la montaña. Entre ellos se encontraba Ana, una estudiante de historia local fascinada por la leyenda de Mateo. Decidió que sería la noche perfecta para contar la historia a sus amigos, esperando que el frío aire de la montaña les infundiera un poco de valentía. Al caer la noche se sentaron alrededor de la fogata, las llamas danzando en la oscuridad. ¿Sabían que la madre de Mateo nunca dejó de buscarlo? Comenzó Ana, mientras sus amigos la escuchaban con atención. Se dice que cada año, en el aniversario de su desaparición, ella se adentraba en el bosque llamando su nombre. Algunos dicen que aún la pueden escuchar, su voz flotando entre los árboles, llena de desesperación. Los rostros de sus amigos palidecieron mientras la atmósfera se tornaba pesada. La historia de la madre era una parte crucial del mito, un recordatorio de que la búsqueda de Mateo no era solo la del niño perdido, sino también la de una madre desgarrada por el dolor. Ana continuó. La gente dice que, si te quedas en silencio, puedes escuchar el llanto de Mateo, una melodía triste que te llama a seguirlo. Intrigados, sus amigos decidieron que al día siguiente explorarían uno de los senderos menos transitados, donde se había reportado un avistamiento reciente. Al amanecer, emprendieron la caminata, las risas y el bullicio de la noche anterior aún resonando en sus corazones, pero a medida que se adentraban en el bosque, el ambiente se volvía más sombrío, y una sensación de inquietud comenzó a cernirse sobre ellos. Caminando por el sendero cubierto de hojas crujientes, Ana notó algo extraño. «Chicos, ¿ven eso?», preguntó señalando hacia un claro. En el centro
Había un pequeño muñeco de trapo con una camiseta blanca que parecía resplandecer a la luz del sol. El juguete estaba rodeado de flores marchitas, como si alguien hubiera dejado una ofrenda. «Es como si Mateo estuviera invitándonos a acercarnos», susurró, sintiendo una extraña conexión con el lugar. Mientras se acercaban al muñeco, un frío repentino recorrió la espalda de Ana. «¿No sienten eso?», preguntó, y sus amigos asintieron, mirándose entre sí con preocupación. De repente, un susurro suave pareció flotar en el aire, una risa infantil que resonaba entre los árboles. El grupo se quedó en silencio, el corazón latiendo con fuerza. Era como si Mateo estuviera allí, jugando a su alrededor. Pero lo que comenzó como una experiencia mágica, pronto se tornó inquietante. A medida que se alejaban del claro, el susurro se transformó en un llanto distante, un eco desgarrador, que parecía provenir de lo profundo del bosque. «Debemos irnos», dijo uno de sus amigos, sus ojos llenos de miedo. Sin embargo, Ana, impulsada por la curiosidad, insistió en que debían investigar. El grupo se adentró más en el bosque, guiados por el llanto que resonaba cada vez más fuerte. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, como si la propia naturaleza estuviera tratando de advertirles. Finalmente, llegaron a un claro donde el llanto se detuvo abruptamente. Allí encontraron un viejo árbol con un tronco, desgastado y raíces retorcidas que parecían abrazar la tierra. «Este podría ser el lugar donde Mateo, donde su madre lo buscaba», murmuró Ana sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese momento, comprendió que estaban ante un punto de conexión entre el pasado y el presente, un lugar donde el dolor y la esperanza se entrelazaban. Mientras tocaba el tronco del árbol, una brisa suave acarició su rostro y por un instante sintió que no estaban solos. Los amigos, con el corazón acelerado, decidieron que era hora de regresar. Mientras se dirigían de vuelta al sendero, el llanto se desvaneció, pero la sensación de haber estado cerca de algo sobrenatural los acompañaría para siempre. Ana sabía que la historia de Mateo Klein Powell no era solo un relato trágico, sino un recordatorio de la lucha entre la vida y la muerte, un eco de un amor que nunca se extinguió. Sin embargo, a medida que regresaban por el sendero, la atmósfera parecía haber cambiado. Las risas y la camaradería de la mañana se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio inquietante. Ana no podía sacudirse la sensación de que los ojos de Mateo estaban sobre ellos, observando cada paso que daban. «¿Se imaginan cómo sería vivir en esta época?», preguntó uno de sus amigos, intentando romper el hielo mientras caminaban. «Un niño de 4 años perdido en el bosque debe haber sido aterrador». Ana asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en la madre de Mateo, en su amor inquebrantable y su búsqueda desesperada. «No se trata solo de un niño perdido», dijo ella en voz baja. «Es la historia de una madre que nunca se rinde». Al llegar a su campamento, las sombras comenzaban a alargarse y el aire se enfrió. Decidieron preparar la cena, pero el ambiente seguía cargado de una extraña tensión. «Deberíamos hablar de lo que vimos hoy», sugirió uno de sus amigos, pero Ana se opuso. «No quiero que nuestros miedos arruinen lo que hemos experimentado», dijo, sabiendo que lo que habían sentido era real, aunque incomprensible. Esa noche, mientras se acomodaban en sus sacos de dormir, Ana no podía dormir. A través de la tela del saco, sentía la humedad del suelo y el crujir de las hojas a su alrededor. Cada sonido la hacía recordar la risa y el llanto que habían escuchado en el bosque. Con cada latido de su corazón, se preguntaba si Mateo estaba intentando comunicarse con ellos. Fue entonces cuando una idea le cruzó la mente. «Debemos hacer algo para honrar a Mateo», pensó. «No solo podemos irnos sin hacer nada». A la mañana siguiente, Ana presentó su idea al grupo. «¿Y si hacemos un pequeño altar en el claro donde encontramos el muñeco? Podríamos dejarle flores y un pequeño juguete, algo que le guste». Sus amigos, aunque dudosos al principio, finalmente aceptaron la propuesta. Sentían que era una forma de rendir homenaje a un niño que había perdido su vida demasiado pronto. Con una nueva determinación,
El grupo regresó al claro. El sol brillaba intensamente y el aire era más ligero. Al llegar comenzaron a recolectar flores silvestres y a buscar un pequeño objeto que pudieran dejar como ofrenda. Ana encontró una piedra blanca, suave y redondeada, que le pareció perfecta. Los demás trajeron hojas, ramitas y algunas flores que habían recogido en el camino. Juntos, crearon un pequeño altar alrededor del muñeco de trapo. Mientras se preparaban para dejar su ofrenda, Ana sintió una brisa repentina que hizo que las hojas susurraran a su alrededor. ¿Sienten eso?, dijo, emocionada. Sus amigos se detuvieron, y en el silencio del bosque la risa infantil pareció volver a resonar, más clara que antes. Era como si Mateo estuviera agradeciéndoles por su gesto. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, pero esta vez no era de miedo, sino de conexión. Al terminar se tomaron de las manos y cerraron los ojos. Ana sintió que el dolor de la historia de Mateo se transformaba en algo más. «Mateo, si estás aquí siempre serás recordado», murmuró en voz baja, y sintió que una paz envolvía el claro. Al abrir los ojos, sus amigos sonreían y, por un momento, el peso de la tragedia pareció aligerarse. Decidieron regresar a su campamento, pero esta vez, el camino se sentía diferente. La inquietud que había estado presente se había disipado, dejando espacio para una sensación de esperanza. Ana comprendía que la historia de Mateo no era solo una leyenda trágica, sino un recordatorio de amor, pérdida y la eterna búsqueda de consuelo. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba y sus cuerpos se acurrucaban contra el frío, Ana tomó la palabra nuevamente. ¿Recuerdan la historia de la madre de Mateo?, preguntó. Sus amigos asintieron. Quizás no estaba buscando solo a su hijo, sino también una manera de mantener viva su memoria. Hoy creo que hemos hecho lo mismo. Una sensación de unidad y entendimiento llenó el aire. Y aunque la historia de Mateo era dolorosa, también era un faro de luz en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse sobre la montaña Bluff, Ana y sus amigos sabían que habían vivido algo único. Habían dejado una parte de sí mismos en el bosque, y en el proceso habían encontrado una conexión que el día avanzaba con una luz dorada que parecía acariciar cada rincón del bosque. Ana y sus amigos se sentían renovados, como si la conexión que habían establecido con la historia de Mateo les hubiera dado un nuevo propósito. Mientras recogían sus cosas para emprender el camino de regreso, el ambiente era diferente. El aire estaba impregnado de una calma que antes no existía. «¿Qué pasará con la historia de Mateo?», preguntó uno de sus amigos, mientras guardaba su mochila. «¿La contaremos a quienes no están aquí?». Ana reflexionó un momento. «Sí, debemos contarla. Es nuestra manera de mantener viva su memoria. La historia de Mateo es un recordatorio de que nunca debemos olvidar a aquellos que han partido». Todos asintieron, comprendiendo que la tragedia de un niño perdido había transformado su experiencia de campamento en algo mucho más profundo. Al comenzar a caminar de regreso por el sendero, notaron que el sol estaba más brillante que antes, como si todo el bosque estuviera celebrando su homenaje a Mateo. Cada paso parecía resonar con un eco de risas infantiles que todavía flotaban en el aire. «A veces, creo que el bosque guarda secretos que no podemos comprender del todo», dijo Ana mirando a su alrededor. «Quizás Mateo sea uno de esos secretos». Mientras avanzaban, decidieron hablar sobre los avistamientos de Mateo que habían escuchado en las historias de los excursionistas. «La gente dice que lo ven jugando cerca de la montaña, corriendo entre los árboles», comentó otro amigo. «¿Qué crees que haría si estuviera aquí con nosotros ahora?». Ana sonrió, imaginando al pequeño Mateo corriendo, lleno de vida. «Creo que sonreiría. Creo que estaría feliz de saber que no lo hemos olvidado», respondió. A medida que se acercaban al final del sendero, la conversación se tornó más ligera, pero siempre había un hilo de seriedad que recordaba la razón por la que estaban allí. De repente, uno de los amigos se detuvo. «¿Y si hacemos una reunión anual en este lugar? Podríamos venir cada año a recordar a Mateo y a aquellos que lo amaron». La idea resonó en el grupo. «Sí, una tradición», afirmó Ana. «Podemos traer flores y contar historias.
no solo sobre Mateo, sino sobre todos los que hemos perdido. La propuesta llenó sus corazones de esperanza y emoción. Era una forma de transformar el dolor en un legado de amor. Al llegar al final del bosque, donde el camino se bifurcaba hacia sus casas, Ana sintió un nudo en la garganta. Había algo mágico en ese lugar, algo que la conectaba con el pasado de una manera que nunca había imaginado. Esto no es solo un recuerdo, pensó, es un nuevo comienzo. Despidieron el día con abrazos y promesas de volver, y mientras cada uno se dirigía a su hogar, Ana sintió que una parte de ella se quedaba en el claro. No era solo la memoria de Mateo, sino una nueva conexión con la vida y la muerte, con el amor que perdura a pesar del tiempo. Al llegar a casa, decidió que escribiría sobre su experiencia, que plasmaría en papel cada emoción, cada susurro del bosque, para que nunca se perdiera. Esa noche, mientras escribía, las palabras fluyeron, como si Mateo estuviera dictando su historia. Había una energía en la habitación, una luz que iluminaba cada rincón. Ana sintió que las sombras de la tristeza se desvanecían, dejando espacio para la esperanza y el amor que había encontrado en el bosque. Con cada palabra, sentía que honraba no solo a Mateo, sino a todos los niños que habían dejado un vacío en sus comunidades. A medida que el tiempo pasaba, la historia de Mateo se convirtió en una leyenda local, contada y recontada por generaciones. La tradición de reunirse cada año en el claro se mantuvo viva, y cada nuevo grupo que llegaba al bosque traía consigo historias de amor y recuerdos. Ana se convirtió en la narradora de esta historia, y su voz se entrelazó con la de aquellos que habían amado y perdido. Así Mateo Klein Powell nunca fue olvidado. Su risa seguía resonando en el viento, guiando a quienes lo buscaban. La montaña Bluff se convirtió en un lugar de memoria y sanación, un refugio donde el pasado y el presente coexistían en perfecta armonía. Y aunque la vida continuaba, la historia de un niño perdido siempre sería un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo, un eco que nunca se apaga. Los años pasaron y la tradición de reunirse en la montaña Bluff se consolidó. Cada verano, personas de la comunidad y visitantes de lugares lejanos llegaban al claro portando flores, relatos y una profunda reverencia hacia el pequeño Mateo Klein Powell. Ana, ahora convertida en una figura emblemática en la narración de la historia de Mateo, se había ganado el corazón de muchos con su pasión por mantener viva la memoria del niño que había perdido su vida demasiado pronto. En cada reunión, la atmósfera era mágica. Las risas de los niños resonaban entre los árboles, y los adultos compartían anécdotas sobre cómo la presencia de Mateo había tocado sus vidas. Algunos hablaban de experiencias inexplicables, como luces danzantes que aparecían en las noches, o un suave susurro en el viento que parecía llevar consigo la risa de un niño. Ana siempre escuchaba con atención, tomando nota de cada emoción, cada relato, como si las palabras mismas fueran un hilo que unía el pasado con el presente. Una tarde, mientras el sol se ponía y el claro se bañaba en dorados y naranjas, un grupo de jóvenes se acercó a Ana. «Queremos hacer algo especial este año», dijeron con entusiasmo. «Nos gustaría crear un mural en honor a Mateo, algo que capture su esencia y la alegría que trae a quienes lo recuerdan». Ana sonrió, sintiendo que esa idea podría ser una hermosa manera de inmortalizar la memoria de Mateo de una forma visual. El proyecto avanzó rápidamente. En las semanas siguientes, la comunidad se unió para trabajar en el mural. Niños, adolescentes y adultos participaron, cada uno aportando su toque personal. Pintaron escenas de la naturaleza, flores que representaban la vida y la alegría, y por supuesto, una imagen de un niño riendo, que simbolizaba la luz que Mateo había traído a sus corazones. Ana, por su parte, escribió un poema que acompañaría al mural, un homenaje a la inocencia perdida y a la esperanza que renacía cada año en el claro. La inauguración del mural fue un evento conmovedor. La comunidad se reunió en el claro, con velas encendidas y música suave llenando el aire. Ana se levantó para hablar, su voz vibrante con emoción. Hoy celebramos no solo la memoria de Mateo, sino también la forma en que su historia nos ha unido.
Cada uno de nosotros lleva un pedazo de él en su corazón, y este mural es un símbolo de ese amor eterno. Las lágrimas brotaron en los ojos de muchos, pero también había sonrisas, reflejando la dualidad de la pérdida y la celebración. Mientras los días se convertían en semanas, el mural se volvió un lugar de encuentro. Las familias llevaban a sus hijos para que jugaran cerca, y muchos se sentaban a contarles la historia de Mateo, asegurándose de que las nuevas generaciones conocieran su nombre. Ana se dedicó a organizar talleres sobre la importancia de la memoria y la forma en que el arte puede ayudar a sanar. La historia de Mateo se expandió, tocando vidas más allá de su comunidad, y cada vez que alguien mencionaba su nombre, se encendía una luz de esperanza en el corazón de todos. Una noche, mientras Ana se sentaba frente al mural, sintió una brisa fresca que la envolvía. Miró hacia arriba y vio las estrellas brillando con fuerza. En ese momento, tuvo la certeza de que Mateo estaba allí, sonriendo, disfrutando de la belleza que había ayudado a crear. Era como si el niño estuviera agradecido por el amor que su memoria había generado, por las conexiones que se habían forjado a través de su historia. Ana se sintió en paz, comprendiendo que aunque Mateo había partido, su espíritu vivía en cada risita de un niño, en cada flor que florecía en la montaña y en cada corazón que eligiera recordar. Así, la leyenda de Mateo Klein Powell se convirtió en un faro de luz, un recordatorio de que la vida, aunque frágil y efímera, tiene el poder de crear lazos que trascienden el tiempo. En el eco de las risas y en los susurros del viento, la historia de un niño perdido continuaba, resonando, un legado de amor que jamás se extinguiría. El verano siguiente, la comunidad se preparaba para una celebración que prometía ser aún más significativa. Ana, inspirada por el éxito del mural, decidió que era hora de dar un paso más y organizar un festival en honor a Mateo. La idea era crear un espacio donde la memoria del niño y la esencia de la comunidad pudieran fusionarse, donde cada persona pudiera compartir su historia y su conexión con el espíritu del pequeño. A medida que se acercaba la fecha, el entusiasmo era palpable. Las calles del pueblo se llenaban de carteles coloridos anunciando el Festival de Mateo. Ana convocó a artistas locales, músicos y cocineros para que se unieran a la celebración. La idea era que cada rincón del festival estuviera impregnado del amor y la alegría que Mateo había traído a sus vidas. El día del festival llegó, y la montaña Bluff se transformó en un lugar mágico. Las flores estaban en plena floración, y el aroma dulce llenaba el aire. Familias enteras llegaron, con cestas de picnic, mantas y una inmensa variedad de platillos. Los niños corrían por el claro, riendo y jugando, y Ana observaba con una sonrisa en el rostro, sintiendo que cada risa era un eco del espíritu de Mateo. Las actividades comenzaron con un taller de arte, donde los niños podían pintar y crear en honor a su pequeño amigo. Ana dirigía el taller, guiando a los pequeños a plasmar sus sentimientos en lienzos en blanco. Algunos dibujaban flores, otros paisajes de la montaña, y algunos incluso se atrevían a representar a un niño riendo, lo que hizo que el corazón de Ana se llenara de gratitud. Cada obra de arte era una pequeña ofrenda al recuerdo de Mateo, un tributo a su vida corta pero significativa. A lo largo del día, había música en vivo con grupos locales tocando melodías alegres que resonaban entre los árboles. Los adultos se unían a la danza, dejando que la música los envolviera, mientras los niños giraban a su alrededor, disfrutando de la libertad del momento. Ana, al ver a la comunidad unida en celebración, sintió que había logrado algo especial. Mateo, aunque ausente físicamente, estaba presente en cada sonrisa, en cada nota musical. Cuando llegó la tarde, se organizó una ceremonia de remembranza. Ana tomó el micrófono, su voz resonando entre la multitud. Hoy no solo celebramos la vida de Mateo, sino también el impacto que ha tenido en cada uno de nosotros. Su risa, su inocencia y su luz nos han enseñado a valorar la alegría en los momentos pequeños. Sigamos llevándolo en nuestros corazones y manteniendo viva su memoria. Las palabras de Ana fueron recibidas con aplausos y murmullos de asentimiento. Todos sentían que la conexión que habían formado a lo largo de los años
se había fortalecido aún más. Al caer la noche, se encendieron cientos de velas, creando un camino de luces que guiaba hacia el mural. La comunidad se reunió en círculo, y Ana, con la voz entrecortada, explicó la tradición de encender una vela en honor a aquel que hemos perdido. Hoy encendemos estas luces no solo para Mateo, sino también para todos aquellos que han tocado nuestras vidas y que siguen viviendo en nuestros recuerdos. Las velas parpadeaban suavemente, iluminando los rostros emocionados de los presentes, reflejando la esperanza y el amor que unían a cada uno. Mientras la noche avanzaba, los murmullos de la comunidad se mezclaban con el suave susurro del viento. Algunos afirmaban haber visto luces danzantes en la distancia, y otros compartían historias de cómo habían sentido una presencia cálida en sus corazones. Ana, observando la escena, comprendió que la leyenda de Mateo había trascendido más. Allá de su trágica pérdida, se había convertido en un símbolo de unidad, amor y esperanza. Así, el festival se convirtió en una tradición anual, un momento en que todos se reunían para recordar, celebrar y, sobre todo, mantener viva la chispa del niño, que había dejado una huella imborrable en sus vidas. La historia de Mateo Klein Powell no solo era la de un niño perdido, sino la de un espíritu que, a través del amor y la memoria, había tejido un lazo eterno entre generaciones. En cada encuentro, en cada risa compartida, Mateo seguía siendo parte de la comunidad, un faro de luz que nunca se apagaría. A medida que el festival se convirtió en una tradición, la comunidad comenzó a experimentar algo extraordinario. Cada año, justo en la víspera del evento, los habitantes de Bluff Mountain empezaron a reportar avistamientos del pequeño Mateo. Algunos decían que lo veían corriendo entre los árboles, con su risa resonando como un eco suave en el viento. Otros afirmaban haberlo visto jugando con luces brillantes, mientras que los más sensibles aseguraban sentir su presencia en momentos de silencio profundo, como si el niño estuviera observando su celebración desde un lugar especial. Ana comenzó a recopilar estas historias, sintiéndose cada vez más conectada con el espíritu de Mateo. Decidió que era vital que estas experiencias no se perdieran en el tiempo. Así que, con la ayuda de un grupo de voluntarios, organizó una serie de encuentros donde los miembros de la comunidad pudieran compartir sus relatos. Se convirtió en una especie de círculo de memoria, donde cada voz era escuchada y cada historia era valorada. Las noches se llenaron de risas, lágrimas y un profundo sentido de conexión, mientras los relatos sobre Mateo se entrelazaban como un tapiz de amor y tristeza. Un día, mientras revisaba las notas de los relatos, Ana encontró un patrón. Las historias que más resonaban eran aquellas en las que las personas habían sentido una conexión especial con la naturaleza. Había quienes afirmaban que, al caminar por los senderos de la montaña, podían escuchar el murmullo de un niño riendo entre las hojas. Otros hablaban de una sensación de paz al llegar al claro donde se celebraba el festival, como si Mateo estuviera allí, cuidando de ellos y guiándolos. Impulsada por esta idea, Ana decidió que el siguiente festival no solo celebraría la vida de Mateo, sino que también honraría su conexión con la naturaleza. Comenzó a planear una serie de actividades enfocadas en el respeto y la admiración por el medio ambiente. Se organizó un día de limpieza en los senderos, donde familias enteras se unieron para mantener la belleza de Bluff Mountain. Al final del día, se plantaron árboles en honor a Mateo, creando un pequeño bosque que llevaría su nombre. Cada árbol se convirtió en un símbolo de vida y esperanza, un recordatorio de que, aunque Mateo había partido, su espíritu seguiría vivo en la naturaleza que tanto amaba. Con el tiempo, el bosque de Mateo se convirtió en un lugar sagrado para la comunidad. Era un espacio donde los niños podían jugar, los adultos podían reflexionar y todos podían sentir la presencia del pequeño. Los visitantes comenzaron a llegar de lugares lejanos, atraídos por las historias sobre el niño que nunca había dejado de jugar en el claro. Algunos traían ofrendas, mientras que otros simplemente buscaban un momento de paz. Una tarde, mientras los últimos rayos del sol se filtraban a través de las hojas,
Ana se sentó en una roca junto al bosque de Mateo. Mirando a su alrededor, vio a niños corriendo y riendo, sus risas resonando en el aire. En ese momento sintió una presencia cálida a su lado. Sin poder explicarlo, supo que Mateo estaba allí sonriendo y disfrutando de la alegría que había traído a su comunidad. Las historias, las risas y el amor que habían compartido durante todos esos años se unieron en una sola sensación, de gratitud. Decidida a compartir esta experiencia, Ana tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Sus palabras fluyeron, describiendo no solo la historia de Mateo, sino también la transformación de la comunidad. Su pluma capturó la esencia del amor, la pérdida y la esperanza. Con cada palabra, sentía que mantenía viva la memoria de Mateo, asegurándose de que su historia nunca se olvidara. La comunidad, cada vez más unida por la figura de Mateo, decidió que era hora de crear un libro que recopilara todas las historias y experiencias compartidas. Se convocó a todos los habitantes para contribuir, y pronto el libro se llenó de relatos que abarcaban desde la tristeza de la pérdida hasta la alegría de la celebración. Cada página estaba impregnada del espíritu del pequeño, y la idea de que su legado viviría a través de esas historias se convirtió en un faro de esperanza para todos. Así, con cada año que pasaba, la leyenda de Mateo Cline Powell no solo sobrevivía, sino que florecía, convirtiéndose en un símbolo de amor, unidad y conexión con la naturaleza. En cada festival, en cada árbol plantado y en cada historia compartida, la esencia de Mateo seguía viva, recordando a todos que, aunque la vida puede ser efímera, el amor que dejamos atrás perdura para siempre. Las estaciones pasaron y el bosque de Mateo se convirtió en un lugar de encuentro no solo para los habitantes de la comunidad, sino también para viajeros de todas partes. Cada año, durante el festival en honor a Mateo, el bosque se llenaba de luces, música y risas. Las familias traían comidas tradicionales y los niños hacían carreras por los senderos, sintiendo la energía del lugar. Era como si el propio Mateo nunca hubiera dejado de jugar entre ellos, su risa resonando en cada rincón. Ana, que había asumido la responsabilidad de organizar el festival, se dedicó a preservar la esencia de Mateo en cada detalle. Se aseguraba de que las actividades fueran inclusivas y que todos tuvieran la oportunidad de compartir su conexión con el pequeño espíritu. Había un rincón dedicado a la narración de cuentos, donde los abuelos contaban historias sobre el niño que había dejado una huella imborrable en sus corazones. A menudo se podía ver a los jóvenes sentados en el suelo, con los ojos brillantes de curiosidad, escuchando atentamente cada palabra. Un año, mientras se preparaban para el festival, Ana recibió una carta de un grupo de investigadores que habían oído hablar de la leyenda de Mateo. Querían visitar Bluff Mountain para documentar la historia y explorar las conexiones entre los avistamientos del fantasma del niño y las experiencias de quienes habían estado en el bosque. Ana sintió un cosquilleo de emoción, pues sabía que su comunidad tenía una historia que merecía ser contada más allá de sus fronteras. Así que, con el apoyo de los habitantes, decidió recibir a los investigadores con los brazos abiertos. La llegada de los investigadores fue un evento en sí mismo. Se organizó una reunión en el centro comunitario, donde Ana y otros miembros de la comunidad compartieron sus experiencias. Cada relato era una pieza del rompecabezas, y a medida que las historias se entrelazaban, los investigadores tomaban notas y grababan cada palabra. Ana, al observar su interés genuino, sintió que la historia de Mateo estaba ganando vida de una manera que nunca había imaginado. Mientras los investigadores exploraban el bosque y conversaban con los excursionistas, comenzaron a recopilar avistamientos recientes del niño. Muchos hablaban de cómo, al caer la tarde, podían ver una figura pequeña entre los árboles, siempre jugando, siempre riendo. Algunos incluso afirmaban haber oído su voz llamando desde la distancia, como si invitara a los visitantes a unirse a él en su juego eterno. Estas historias resonaban profundamente con Ana, y ella sabía que, a pesar de la tragedia de su desaparición, Mateo había encontrado una manera de seguir viviendo a través de las memorias y los corazones de aquellos que lo amaban.
El día del festival llegó, y el bosque estaba adornado con cintas de colores y luces parpadeantes. Ana se puso un vestido blanco, simbólico de la pureza y la alegría que Mateo había traído a sus vidas. A medida que la tarde se convertía en noche, la comunidad se reunió en el claro, donde un altar decorado con flores y fotografías de Mateo había sido preparado. Las risas de los niños se mezclaban con la música, creando una atmósfera mágica. Ana tomó el micrófono y, con la voz entrecortada por la emoción, compartió la historia de Mateo, recordando su risa y su amor por la naturaleza. Habló de cómo su espíritu había unido a la comunidad y cómo el bosque había florecido gracias a su legado. Al finalizar, invitó a todos a encender una vela en honor a Mateo, creando un mar de luces que iluminó el claro. La noche avanzó con danzas y cuentos, pero lo más especial fue cuando, en un momento de silencio, todos escucharon una risa suave que parecía venir del bosque. Las miradas se encontraron y por un instante todos supieron que Mateo estaba allí, disfrutando de la celebración que había inspirado. Esa noche, los corazones estaban llenos de amor y gratitud, y la leyenda de Mateo Cline Powell se fortalecía, convirtiéndose en un faro de luz y esperanza para todos los que se aventuraban en su bosque sagrado. Al final del festival, mientras la gente comenzaba a despedirse, Ana se quedó un momento más en el claro. Mirando las estrellas titilantes, sintió que Mateo estaba cerca, guiando a su comunidad hacia un futuro lleno de promesas. Sabía que, aunque las sombras de la tristeza a veces podían aparecer, la luz de su memoria siempre brillaría, uniendo a las generaciones en un abrazo eterno de amor. El eco de la risa de Mateo aún resonaba en mi mente mientras me alejaba del claro. La celebración había sido un éxito, pero había algo más en el aire, una sensación de que su historia aún tenía capítulos por escribir. Con el paso de los días, la curiosidad sobre los avistamientos del niño fantasma creció en la comunidad. Las historias se contaban en susurros en las casas, durante las cenas familiares y entre los amigos alrededor de una fogata. Era como si Mateo, en su forma etérea, hubiera decidido que su legado merecía ser explorado más a fondo. Con el apoyo de los investigadores, que decidieron quedarse un poco más en Bluff Mountain, se organizó una excursión nocturna para buscar al niño. La idea era simple: reunir a los que deseaban experimentar la magia del bosque bajo la luz de la luna. La noche prometía ser especial. Las estrellas brillaban con fuerza, y la brisa suave traía consigo el murmullo de los árboles, como si ellos también quisieran ser parte de la aventura. Ana fue una de las primeras en inscribirse. Había algo en su corazón que la impulsaba a participar. Recordaba cada historia que había escuchado sobre Mateo, y la posibilidad de encontrarse con su espíritu la llenaba de una mezcla de emoción y temor. Esa noche se reunió con otros excursionistas en la entrada del bosque. La luz de sus linternas danzaba entre las sombras, creando un espectáculo mágico en la oscuridad. A medida que avanzaban, los murmullos de los participantes se apagaban, reemplazados por el sonido de los pasos sobre la tierra suave. Se sentía una conexión profunda con la naturaleza, como si el bosque estuviera vivo y consciente de su presencia. Ana, caminando en medio del grupo, dejó que su mente divagara. Reflexionaba sobre la pérdida de Mateo, pero también sobre la vida que había florecido en su ausencia. La comunidad había encontrado consuelo en su memoria, y ahora todos estaban allí, unidos en la búsqueda de un niño que se había convertido en un símbolo de esperanza. De repente, un grito suave rompió el silencio. Todos se detuvieron, y Ana sintió que su corazón se aceleraba. Era un sonido familiar, una risa lejana que parecía flotar entre los árboles. Los investigadores se miraron entre sí, intrigados, mientras los excursionistas comenzaban a seguir el sonido. Con cautela se adentraron más en el bosque, guiados por el eco de esa risa infantil. Después de unos momentos, llegaron a un claro iluminado por la luna. En el centro, un pequeño grupo de mariposas brillaba con la luz de la luna, danzando en un espectáculo encantador. Ana sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era como si Mateo estuviera invitándolos a unirse a su juego,
recordando a todos que la vida, incluso en la muerte, continúa de formas inesperadas. Los investigadores comenzaron a tomar notas, capturando cada detalle de la escena. Ana, absorbida por la belleza del momento, dejó que su mente se llenara de imágenes de Mateo, jugando en ese mismo lugar, riendo y corriendo.